Bueno muchachos, entonces aquí tenemos el ejercicio de la compañía Muebles Infantiles que se prepara para realizar unos pedidos que le hizo un cliente. ¿Qué pedidos tenemos entonces? 40 comedores para niños, 140 sillas, 70 nocheros, etcétera, 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 ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la forma de realizar el ejercicio? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer el nivel de operación presupuestado. ¿Qué se refiere al nivel de operación presupuestado? Se refiere al número de horas que yo creo se me va a demorar la producción de ese cliente, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que presupuestar las horas? Porque de acuerdo a las horas quemamos energía, de acuerdo a las horas quemamos acueducto, de acuerdo a las horas quemamos depreciación, ¿sí? Es decir, de acuerdo a las horas programadas, entonces nosotros tenemos una gran cantidad de CIF, que es lo que nosotros estamos pues como tratando de esclarecer, ¿sí? ¿Cuántos comedores tenemos para el pedido? Son 40. Muy bien. Si yo multiplico 40 comedores para niños, por lo que se demora cada comedor 2.5 horas, eso me da un total de 100 horas que yo programo trabajar para sacar adelante este pedido. Las 140 sillas se me demora 1.5 por cada silla que yo produzca, 1.5 horas. Si yo multiplico esos dos datos me da 210 horas. Es decir, voy a multiplicar 140 sillas por 1.5 horas que se demora cada silla para poder programar mi producción en 210 horas. Para los 70 nocheros, cojo a 70 nocheros y lo multiplico por 2 horas de cada nochero. Eso me da un total de 140 horas que yo voy a programar en mi producción para los nocheros. Y luego cojo las 120 salas y lo multiplico por 3 horas que se demora cada sala. Eso me da una programación para las salas de 360 horas. Todo esto es un pedido del cliente, por lo tanto, las horas que yo presupuesto producir son 810 horas. Eso lo calculo yo al iniciar el tiempo del pedido, ¿sí? Ahora viene el nivel de operación real, es decir, sí, usted contaba con estas horas de producción, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a muchas cosas, pero resulta que la realidad fue otra, ¿sí? En los 40 comedores, dice el ejercicio que se llevaron 105 horas. Ese dato está por acá. Para los 40 comedores se llevaron 105 horas. Para las 140 sillas se llevaron 212 horas. Para los 70 nocheros el productor se llevó 145 horas, ¿sí? Y para las 120 salas se llevó 358 horas. El total de las horas realmente llevadas a la producción, cuando ya se terminó el efecto productivo, fueron 820 horas. Como ustedes pueden ver, es muy diferente el tiempo que yo planeo en mi producción al tiempo que realmente yo estoy consumiendo en la realización de los productos. Tenemos 10 horas más, que eso para nada le conviene a las empresas, porque son 10 horas más que se gastan en el presupuesto de la producción real de los artículos. Luego viene el punto B que me dice, necesitamos presupuestar servicios públicos y mantenimiento, o sea, la fórmula presupuestal de servicios públicos y mantenimiento, ¿sí? Porque es que de servicios públicos nosotros no tenemos ningún valor aquí como fijos o como variables, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presupuestar los servicios públicos para esta empresa durante el bimestre en el cual nosotros vamos a producir, ¿cierto? Entonces vamos a presupuestarlos. Para usted entrar a presupuestar esos servicios públicos, los servicios públicos, ¿sí? Que te dicen acá, los servicios públicos, vas a tener que hacer lo siguiente, echar mano del método punto alto, punto bajo. ¿En qué consiste este método? En que como nosotros no sabemos cómo vamos a presupuestar los servicios, nos vamos a tener que basar en los datos históricos de la compañía, ¿sí? Para poder presupuestarlos. Es como si usted hubiera tenido desde hace 3 meses servicios públicos por 2 millones de pesos, ¿cómo los vas a presupuestar ahorita para el mes de mayo? Entonces tenés que echar mano del historial. El historial de la contabilidad dice que en servicios públicos tenemos estos pagos en diferentes periodos anteriores, entonces vamos a echar mano de ahí para poder presupuestar esos servicios públicos. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué consiste el método punto alto, punto bajo? En usted debe tomar el costo
en el punto más alto, y el punto más alto son 960 horas, ¿sí? Coja el punto más alto en horas, son 960 horas, o sea que usted va a coger un valor de 268.000, el punto más alto son 268.000. ¿Y cuántas son las horas en el nivel punto más alto? Son 960 horas, tómelas para acá. Luego tome el punto más bajo, el punto más bajo son 710 horas, ¿sí? ¿Cuánto vas a tomar? 238.000. 710 horas con 238.000 pesos de CIF anteriores. ¿Qué vas a hacer? Simplemente una diferencia, coge el punto más alto, réstele el punto más bajo y eso te da un total de 30.000. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque resulta que el valor de la hora lo tenemos que promediar entre el valor del punto más alto y el valor del punto más bajo. 960 horas y 710, ¿qué hay que hacer? Simplemente restarlas, ¿sí? Entonces se dice que la diferencia en pesos y la diferencia en horas, voy a coger estos pesos y lo voy a dividir entre el número de horas, que es la diferencia del punto alto y punto bajo. Eso nos da un promedio de 120 pesos por cada hora, es decir, que el CIF variable por hora de los servicios públicos son 120 pesos. ¿Por qué lo llamamos CIF variable? Porque este valor lo vamos a multiplicar por el número de horas que se produzcan, y el valor del número de horas que se produzcan es variablemente, ¿cierto? Muy bien, ahora después de usted haber hecho ese trabajo, entonces usted va a hacer lo siguiente: CIF total en el punto más alto 268.000, CIF variable, coja las 960 horas, ¿sí?, del punto más alto y multiplíquelo por 120 pesos, que fue el valor que resultó de acá. Es decir, por cada hora en el punto más alto me llevo 120 pesos. Multiplique esos dos valores y eso te da 115.200, ¿cierto? Entonces, de este CIF total podemos decir que hay CIF variable por 115.200 y que también hay CIF fijo, pero entonces ya el CIF fijo de los servicios públicos estaría dado entre el CIF total, que son 268.000 pesos, menos el CIF variable, ¿sí?, que son 115.200. El total del costo fijo de servicios públicos en este periodo van a ser 152.800 pesos. Entonces aquí ya tenemos que el CIF total son 268 en el punto más alto, de ahí clasificamos 115.200 para el CIF variable y de ahí clasificamos 152.800 para el CIF fijo. Estos dos valores nos tienen que dar igual a 268.000 pesos, ¿cierto? Ahora, el otro servicio CIF que tenemos que presupuestar es mantenimiento. Mantenimiento, presupuestar. ¿Qué vamos a hacer con mantenimiento? Lo mismo. Coja el punto más alto de mantenimiento, que son las 960 horas. Igual el mantenimiento y los servicios se dieron en 960 horas. Coja el costo más alto de mantenimiento, son 565.000. Tráigalo para acá, ¿cierto? ¿Cuántas horas en el nivel más alto? 960 horas. Véalo acá. Luego coja el punto más bajo, que son 710 horas, con su valor de mantenimiento, que son 527.500 pesos. Véalo acá. Ahora, ¿qué hay que hacer con el punto más alto y punto más bajo? Réstelos, igual que usted hizo con los servicios públicos, y divídalo entre la resta de las horas, ¿cierto? O sea que voy a coger a este valor y lo voy a dividir entre 250. Por cada hora que yo produzca, estoy presupuestando un mantenimiento de 150 pesos por cada hora que yo produzca. Y aquí, por cada hora que yo produzca de servicios públicos, estoy presupuestando que me voy a gastar 120 pesos. Ahora, ¿qué le vamos a hacer al mantenimiento? Le vamos a hacer lo mismo. El mantenimiento, punto más alto, CIF total en el punto más alto de mantenimiento, 565.000. La parte variable, ¿cuánto da? Son 960 horas, sí señor, son 960 horas. Ya como la hora de mantenimiento a 150 pesos, eso nos da un total de CIF variable de 144.000. ¿Por qué CIF variables? Porque si estas horas cambian, entonces el CIF variable también nos cambia, ¿cierto? Pero de todas formas sabemos que el valor de la hora son 150 pesos. Bueno, ahora,
Para hallar el CIF fijo del mantenimiento, ¿usted qué va a hacer? Va a coger a 565, que son los CIF totales, y le va a restar el valor variable, que son 144, para un CIF fijo de 421. ¿Qué significa eso? Que el CIF fijo de mantenimiento, es decir, lo que yo necesito invertir fijamente en mantenimiento, son 421.000 pesos. ¿Y cuánto necesito invertir por el número de horas que yo saque mi producción? Pues hasta el momento 144.000 pesos. Muy bien. De esa forma estamos utilizando el método punto alto, punto bajo, porque mira que de aquí de los CIF, nosotros no sabíamos nada de servicios públicos, ni sabíamos nada de mantenimiento. Entonces ahora ya tenemos una base, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mirar los CIF de la empresa? Vamos a mirar los CIF de la empresa. Fórmula presupuestal de todos los CIF, Vamos a coger arrendamiento, pero de un solo bimestre, porque aquí me dice que la compañía necesita producir en un solo bimestre, ¿sí? Necesita producir en un solo bimestre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adecuar estos CIF que trae la empresa a un bimestre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente coja este dato, 11.400.000, lo vas a dividir entre 12, porque te están diciendo que es un arrendamiento de un año, la empresa sabe cuánto tiene de arrendamiento en un año. Vas a coger este dato, lo vas a dividir entre 12, y lo que te dé lo vas a multiplicar por 2. Repito, coges este dato, lo vas a dividir entre 12, porque es de un año, y lo que te dé lo multiplicas por 2, porque vos vas a producir arrendamiento, pero solamente por un bimestre, ¿cierto? Al hacer esa multiplicación me da que en un bimestre yo me voy a gastar de arrendamiento 1.900.000, es decir, el bimestre en el cual voy a entrar a producir. Acuérdense, muchachos, que estamos hablando de esto, porque es que los CIF se los tenemos que agregar al producto como un mayor valor del costo. La depreciación de mi maquinaria, aquí te dice que es por bimestre, son 239.650. Eso no lo tenés necesidad de cambiarlo. ¿Por qué razón? Porque estoy produciendo para un bimestre, y si yo sé con anterioridad cuánto me vale la depreciación para un bimestre, pues entonces no lo cambie, tráigalo para este lado. En impuestos por trimestre son 480.000, pero yo lo necesito solamente para un bimestre o para el periodo que yo he programado mi producción. Entonces cojo a 480.000, lo divido entre 3, porque ojo que aquí es trimestre, y lo que me dé lo multiplique por 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que los impuestos para el bimestre respectivo de la producción van a valer 320.000 pesos. De materiales, que es otro CIF, los materiales se gastan de acuerdo a la producción, o sea que no tienen valor fijo. Si yo tengo producción, voy a tener que enviar materiales a la parte productiva, como por ejemplo aceites, lubricantes, por ejemplo trapos, barredoras, trapeadoras. Entonces los materiales no tienen un valor fijo, ¿sí? No son fijos, pero sí son variables, porque yo voy a recurrir a ellos de acuerdo a las horas que yo produzca. Este valor como tal pasa también para acá, para la programación de los CIF. ¿Listo? Muy bien. Ahora, los servicios públicos. En los servicios públicos aquí no hay datos, pero acordate que ya tú los habías sacado por medio del punto alto, punto bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a anotar en los servicios públicos? Vamos a anotar unos CIF fijos, que ya sabía cuánto nos iba a dar. Mira, servicios públicos, CIF fijo, 152.800, véalo acá. Y de CIF variable por cada hora, mírelo acá, CIF variable por hora, 120 pesos, ese valor, tráigalo para acá. El mantenimiento son 421.000 pesos de CIF fijos, este valor son CIF fijos, tráigalo para acá, CIF fijo de mantenimiento. ¿Y cuánto vale el valor por cada hora? 150, valor variable por cada hora, 150 pesos, listo. Es decir, que la empresa, cuando suma todo esto, se va a tener que prevenir, va a tener que presupuestar 3.033.450 de todos mis CIF, que son arrendamiento, depreciación, impuestos, materiales. 3.033.450 de CIF fijos.
sí fijos, es decir, que la empresa va a tener que pagar esto, produzca o no produzca durante el bimestre, ¿sí? Y de SIF variables son, simplemente sumo el valor por cada hora, SIF variable por cada hora, esto siempre se van a dar por cada hora, voy a programar 750 pesos por cada hora que yo produzca. Aquí, produzca o no produzca, pues los SIF fijos son 3.033.033. En cambio aquí, los SIF variables dependen del valor de horas que yo produzca. ¿Cuál es la fórmula presupuestal de esta empresa para los SIF? Son los SIF fijos, 3.033.450, más los SIF variables por cada hora, que son 750 pesos. Los SIF ya dependen del número de horas que yo produzca, ¿cierto? Entonces me voy a gastar 3.033.033 fijamente, y adicional a eso me voy a gastar 750 horas de SIF por cada hora que yo produzca, ¿sí? Ahora viene el punto D. ¿Cuánto piensa usted gastarse en las horas programadas? En las horas programadas fueron 810 horas. Entonces, ¿cuánto SIF se piensa gastar? ¿Cierto? ¿O planea pagar? Voy a coger una formulita que ya la tenemos en nuestra guía. Coja los SIF fijos, 3.033.450. Más, agréguele a esos SIF fijos 750 por hora. Y como usted dijo que iba a trabajar 810 horas en ese pedido, entonces si por cada hora vale 750, yo voy a trabajar 810 horas, entonces hay una multiplicación, ¿cierto? Conclusión, prepárese porque usted va a tener que pagar 3.033.450 más 607.500, es decir, esto fijo más los variables si usted trabaja ese número de horas. ¿Cuánto va a ser los SIF que la empresa planea pagar? 3.640.950. Esos son los SIF que la empresa planea pagar. Ahora vienen los SIF presupuestados del NOR. Acuérdate que tú habías programado 810 horas, pero no te gastaste 810 horas en la producción. Te gastaste 820 horas, o sea, el NOR, 820 horas. ¿Qué hay que hacer? Si usted se gasta más tiempo, van a haber más SIF. Entonces, ¿cómo calculamos los SIF presupuestados del nivel de operación real? Coja los SIF fijos y súmele 750 pesos, que usted ya sabía cuánto valía el valor por hora, desde acá, desde esta fórmula, y multiplíquelo por 820 horas, que fue las horas que usted se le gastó en el pedido al cliente. La suma de estos dos valores, ¿cierto? Porque esto me da aquí 750 por 820, me da 615, que son los variables, de acuerdo al número de horas que trabaje, que sumado con los SIF fijos me va a dar unos SIF que la empresa planea cobrarle al cliente. La empresa planea cobrarle al cliente 3.648.450. Entonces, hasta el momento ya tenemos dos SIF. Uno, los SIF que la empresa planea pagar, y dos, los SIF que la empresa planea cobrarle al cliente. Viene el punto E, donde me dice que para las empresas productoras es muy importante tener en cuenta cuánto planea usted pagar por hora de SIF. ¿Cuánto planeas pagar por hora de SIF? Bueno, ¿cuánto planeo pagar por hora? Pues entonces coja estos SIF que usted planeaba, los SIF presupuestados del NOP. Ojo, esto es la planeación. Entonces coja los SIF presupuestados o planeados y divídalo entre el número de horas que usted presupuestó que iba a trabajar. Eso me da entonces 3.640.950, que es este valor, dividido entre el NOP y el NOP. Se supone que está en el punto número 1. ¿Cuánto es el NOP? ¿Cuántas horas dijiste que ibas a trabajar? 810 horas, pero esas son las horas planeadas. Entonces, ¿cuánto piensas pagar de SIF? ¿Cuánto piensa pagar de SIF? ¿Cierto? En el NOP piensas pagar 3.640.950. ¿Cuánto piensas cobrarle al cliente? 3.648.450. Y ahora, ¿cuánto planeas pagar por hora? Coges los SIF de la NOP y lo divides entre el número de horas de la NOP. ¿Cuánto planeas pagar por hora? 4.495 pesos. 4.495 pesos.
Esto es lo que usted planea pagar por hora, pero ahí bien, aquí está arrendamiento, depreciación, están los materiales, repuesto de accesorios, mejor dicho, por cada hora ya están los CIF planeados, ¿sí? Ahora viene un valor fijo por hora, un valor fijo por hora y un valor variable por hora, ¿cierto? El valor variable por hora ya lo teníamos. ¿Cuánto era? 750 pesos. O sea, lo que dice aquí, sí, presupuestados, variables por hora. ¿Cuánto? 750 pesos. Entonces, ya los teníamos calculados. Ahora, si usted ya tiene los CIF totales por hora y ya tiene los CIF variables por hora, ¿cuánto pagará fijamente por cada hora? Pues simplemente coges a este dato y le resta los 750 pesos y eso te da que por cada hora fijamente vas a tener que pagar 3.745 pesos por cada hora. Ojo que por hora tenemos que pagar arrendamiento, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar depreciación, etcétera, etcétera. Por cada hora estoy presupuestando pagar 3.745 pesos. Ahora, usted se ha llegado a imaginar si una empresa no produce en un festivo, ¿cuánto se pierde en la compañía? Yo más o menos voy a calcular. Vea, por cada hora que usted no produzca en esta empresa, por cada hora que usted no produzca, estarías perdiendo 4.495 pesos, donde 3.745 son fijos, es decir, produzca o no produzca, usted tiene que pagar este valor, ¿sí? Y 750 pesos son los CIF variables por hora. Ahora, ¿por qué razón hay tantas empresas en estos momentos de la crisis quebradas? Porque es que no están produciendo, y si no están produciendo, de todas formas tienen CIF fijos por hora que pagar, ¿cierto? Por eso estamos sacando este valor por hora. Es decir, que si usted no produce en una hora, pierde plata. Luego vienen los CIF aplicados. Los CIF aplicados son los CIF que usted le cobra al cliente en las hojas de costos, es decir, los CIF que realmente usted le va a cobrar al cliente por el pedido que le hizo. Cogemos la TP y la multiplicamos por la NOR. Ya sabemos que la TP es la tasa planeada, el valor predeterminado por cada hora. Entonces coja el valor por hora y multiplíquelo por 820 horas, que fue lo que usted se le llevó en la producción al cliente, ¿cierto? ¿Cuánto le vas a cobrar de CIF al cliente? Le vas a cobrar 3.685.900. O sea, la conclusión es, por cada hora yo cobro 4.495 pesos de CIF, porque es que yo tengo que pagar arrendamiento de planta, yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que pagar materiales, repuestos y accesorios, yo tengo que pagar depreciaciones, ¿cierto? Entonces, este valor por hora lo vas a multiplicar por el número de horas que realmente se llevó el cliente en la producción. Entonces le vas a cobrar al cliente 3.685.900 pesos. Mira lo que vos habías planeado cobrarle al cliente, 3.648.000, y ahora le estás cobrando 3.685.000. Es decir, lo que estás planeando, ¿sí?, estás por debajo de lo que realmente estás cobrando, y eso es bueno para una empresa. Si yo presupuesto cobrarle a usted 1.000.000 y le cobro 1.200.000 pesos, finalmente yo voy a ser el beneficiado, porque le estoy cobrando por encima de lo que yo le había presupuestado. Luego vienen aquí una cantidad de análisis de variaciones. La variación neta. ¿Qué me dice la variación neta? Coja los CIF reales de la compañía, es decir, los CIF reales que la compañía realmente pagó y consumió durante su periodo. Por aquí hay un dato. Los CIF consumidos en el periodo fueron 4.250.000. Véalos aquí. Coja los CIF reales. Coja los CIF reales. Es decir, los CIF que realmente pagó la empresa al finalizar el periodo, ¿cierto? Los pagó a empresas públicas, los pagó al dueño del arrendamiento. Coja lo que usted pagó realmente y compárelo con lo que usted le pensaba cobrar al cliente, ¿sí? Con lo que usted le cobró al cliente, mejor dicho, ¿sí? Con lo que usted le cobró al cliente. Coja los CIF reales que usted los pagó ya y compárelos con los CIF que usted le cobró al cliente. Usted pagó 4.250.000, pero al cliente le cobró 3.685.900. Eso fue un mal negocio para usted en CIF. Por eso decimos que estamos pagando en CIF reales por encima de lo que usted le había planeado cobrarle al cliente.
Por lo tanto, esta situación para nuestra empresa resulta ser desfavorable. Luego viene un cálculo de la variación de presupuesto, ¿sí? Donde usted tiene que decir, vea, coja los CIF reales, los que usted pagó realmente, y compárelos con los CIF que usted planeaba cobrarle al cliente, ¿sí? Los CIF reales fueron 4.250.000, compárelos con lo que usted planeaba cobrarle al cliente, que eran 3.648.450. Mírelo acá, los CIF que usted planeaba cobrarle al cliente. Aquí podemos decir una cosa, que lo que nosotros pagamos está por encima de lo que usted planeaba cobrarle al cliente. Por lo tanto, nosotros pagamos más de lo que planeábamos cobrar. Esa situación es desfavorable, ¿sí? Por ejemplo, yo pudiera decir, venga, aquella persona yo planeé cobrarle 3.648.450 y cuando pagué mi CIF resulté pagando más de lo que yo le estaba presupuestando cobrarle. Por lo tanto, perdí plata. Eso es una situación desfavorable. Luego viene la variación de capacidad. Capacidad de cobrarle los CIF a los señores clientes. ¿Qué tenemos que hacer? Coja el CIF que usted planeaba cobrarle a él y compárelo con el CIF que usted le cobró finalmente. Entonces, ¿cuánto planeabas cobrarle? 3.648.450. Páselo para acá. 3.648.450. ¿Y cuánto finalmente le cobraste al cliente? Le cobraste 3.685.900. Sí, que la empresa le cobra al cliente en la hoja de costos. Compare esas dos situaciones, ¿cierto? Entonces usted planeaba cobrarle esto y finalmente le cobró esto. Entonces en la parte de la capacidad de cobro al CIF al cliente le dio un valor totalmente favorable. Si usted de este valor resta este, le queda en su calculadora menos 37.450. ¿Qué significa eso? Que lo que usted presupuestó cobrarle al cliente, ¿sí? 3.648.450 está por debajo de lo que usted realmente le cobró. Por lo tanto, eso es una situación positiva para usted. Usted le iba a cobrar 1.000.000, pero le resultó cobrando 1.200.000. Estoy colocando el caso, pues, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted le está cobrando más de lo que usted pensaba cobrarle. Por lo tanto, esa es una situación totalmente favorable. Y luego viene el punto 4, donde nos dice, bueno, verifíqueme la variación neta. ¿De qué forma? Vas a unir las dos variaciones anteriores. Es decir, vas a unir la variación de presupuesto con la variación de capacidad, ¿sí? ¿De qué forma las voy a unir? Aquí la fórmula me dice, coja la variación de presupuesto y súmele o réstele la variación de capacidad. ¿Cómo así, profe, que sume o réstele? Sí, si las dos variaciones me dan desfavorables, yo las voy a sumar. Si las dos situaciones me dan favorable, yo las voy a ¿qué? Las voy a sumar también, porque son dos situaciones igualmente, ¿cierto? Entonces, por aquí me dice sume o reste, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en el caso de esta empresa? Voy a coger la variación de presupuesto que dio este valor desfavorable y voy a coger la variación de capacidad que dio este valor favorable. ¿Qué hago? Simplemente restar las dos variaciones, ¿cierto? Si yo cojo a 601.550 y le resto 37.450, me da una variación dependiendo de la que sea mayor, ¿cierto? Si la mayor es desfavorable, entonces al restar me queda una situación desfavorable. Este punto número 4 tiene que ser igual al punto número 1 de las variaciones, totalmente igual. Ustedes saben que nosotros en contabilidad, en cualquier área, siempre estamos mostrando sumas iguales, ¿sí? Entonces esta no va a ser la excepción. Esta nos va a dar igual a este señor. ¿Listo? Bueno, después de que tengamos el análisis de esos CIF, ¿cierto? Que se presentó una situación desfavorable, es decir, yo pagué más de lo que realmente me consumí, ¿cierto? Yo pagué más, por lo tanto hubo una situación desfavorable. Ahora ya vienen aquí los registros contables. No voy a continuar con los registros contables sin antes decir una cosa, que estas variaciones pueden ser favorables, que estas variaciones pueden ser desfavorables o pueden ser favorables, ¿sí? Dependiendo del análisis que nosotros realicemos.
Entonces vienen los códigos y los registros contables, donde vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, junio 30, acuérdese que estamos trabajando mayo, junio, como también hubiéramos podido trabajar un solo mes, el mes de septiembre, o el mes de mayo, el mes de julio, o el mes de noviembre, qué sé yo, ¿sí? Y ahí tendríamos que adecuar los CIF al periodo que nosotros estuviéramos trabajando, ¿sí? Es decir, que si a mí me dicen, no, ojo a que la programación de los CIF es para un mes, bueno, entonces yo voy a coger a este valor y lo voy a dividir entre 12. O si me dicen, no, cuidado que esa programación de CIF es para 15 días, entonces yo tengo que hacer la conversión del arrendamiento a 15 días, ¿cierto? Mejor dicho, nos pueden dar los periodos que sean, ya teniendo una base de cuánto nos gastamos por cada año, pues entonces ya de ahí en adelante lo seguimos cambiando de acuerdo al periodo que nosotros tengamos para producir. Bueno, ya continuando acá tenemos entonces junio 30, la 7301 que se llama CIF reales. ¿Cuánto nos consumimos en el periodo realmente de CIF? Nos consumimos 4.250.000, el mismo ejercicio lo dice, ¿cierto? CIF reales consumidos, 4.250.000, por aquí está el dato, ¿sí? Está el dato de CIF consumidos en el periodo, 4.250.000, esos son los CIF reales, CIF reales. Luego tenemos que estos CIF reales, si fueron consumidos, fue porque fueron pagados, entonces la 1110 bancos, 4.250.000. Es como si yo me consumiera 2 millones de pesos de alimentos, pues se supone que se pagó, ¿cierto? Si me los consumí fue porque yo los pagué. Ahora viene la 7302, que son los CIF aplicados. Ojo con esta cuenta, que esta cuenta tiene naturaleza crédito, ¿sí? O sea que esta cuenta siempre la vamos a acreditar. Y como esta cuenta fue la que usted le fue cargando a las hojas de costos en el proceso productivo, entonces lo llevamos contra la 1410, inventario de productos en proceso CIF, por 3.685.900 pesos. Listo, CIF aplicados. CIF aplicado, recuerde pues, la misma palabra lo dice, CIF aplicado es lo que yo aplique a mi producción. De aquí tenemos que después de que usted haya registrado estos CIF, tanto los reales como los aplicados, tenemos unos cierres, porque ya se acabó la producción. Entonces vamos a cerrar CIF reales, están al débito, para cerrarlos pasan al lado contrario. Los CIF aplicados, para cerrarlos, si están en el crédito, pasan al lado contrario, para que queden en cero. Ya cerramos los CIF. Ahora, cuando usted cierra los CIF, aparecen las variaciones. Primera, la variación de presupuesto. Vámonos a la variación de presupuesto. ¿Cuánto dio la variación de presupuesto? Dio 601.550 desfavorable. Eso quiere decir que mi CIF, la 7303, la 73 son los CIF, me va a dar un valor de 601.550 al lado débito, ¿cierto? Al lado débito. Profe, ¿por qué al lado débito? Porque si el CIF de presupuesto fue mayor, es desfavorable, por lo tanto los costos se me van a aumentar y por lo tanto los costos siempre aumentan al lado débito. Y luego viene la señora variación de capacidad. La variación de capacidad me dio una situación favorable, ya lo habíamos analizado ahorita. Si da favorable, quiere decir que los costos por la variación de capacidad se me van a disminuir, por lo tanto hay que llevarlo al lado crédito. Ahora, si usted quiere hacer lo siguiente porque le queda más fácil de entender, la variación de presupuesto, como me dio desfavorable, la voy a tratar como un gasto, pero no es un gasto, es un CIF. Es un gasto, ¿sí? Entonces, es un CIF, no es un gasto, es un CIF, pero si usted lo quiere, analícelo desde ese tipo de circunstancia. Los CIF se me están aumentando, por lo tanto débito, y aquí con la variación de capacidad los CIF se me están disminuyendo, por lo tanto lo acredito, ¿sí? Muy bien. Ahora viene el cierre de variaciones. Como ya se acabó la función productiva, vienen los cierres de variaciones. Cojo la variación de presupuesto y si está en el débito, pues la acredito. Se cerró variación de presupuesto. Ahora la 7304, variación de capacidad. Si está en el crédito, la paso al lado débito para poder cerrarla.
Y luego viene que esta variación neta que hay acá hizo que los CIF se me dispararan en mis costos. Entonces voy a registrar la 6120, que se llama costo de industria manufacturera, a elevar mis costos de la industria, porque los CIF fueron situaciones desfavorables finalmente. Entonces este valor desfavorable viene a aumentar mis costos de industria manufacturera. ¿Listo? Muy bien, eso es el trato contable de los CIF. Por aquí hay unos débitos que suman iguales al valor de los créditos, ¿cierto? Muy bien, ahora, ¿cómo se pasaría todo esto a las hojas de costos? ¿Cierto? En las hojas de costos pues es muy sencillo, simplemente vas a decir que en las hojas de costos, si tuviéramos información de materia prima, habría que llevarla. De mano de obra directa habría que llevarla, así como el tema que acabamos de pasar. Y la información de los CIF aplicados tendría que venir acá por el valor que le aplicamos a los CIF, que fueron 3.685.900. Estoy hablando de la hoja de costos, ¿cierto? Entonces traiga los CIF aplicados a la hoja de costos, ¿sí? Muy bien. Luego sacaríamos el total. ¿De dónde sacamos el total en la hoja de costos? Sume materia prima, mano de obra directa y CIF aplicados, ¿cierto? Y este total pasaría al costo total de la hoja de costos. La cantidad es el número de artículos que estaríamos realizando. El costo unitario, ¿dónde sale el costo unitario? Sale de dividir el costo total entre la cantidad. De ahí saldría el costo unitario, es decir, por cada artículo que se hubiera producido. Y luego viene el precio unitario, que sería coger este costo unitario y sacarle un porcentaje, el porcentaje que la empresa se quiere ganar, y sumar los dos, o sea, sumar el costo unitario con la utilidad y pasarlo a un precio unitario. Con eso yo quiero decir que si este es 100 y resulta que hay un porcentaje de utilidad del 5%, entonces la utilidad sería igual a 100 por 5%. Eso nos estaría dando una utilidad de 5 pesos. ¿Cuánto trabajarías aquí el precio unitario? Te estarías trayendo 105 pesos. Es decir, que lo que costó 100 lo vamos a vender por 105 pesos. De ahí saldrían entonces la información para las hojas de costos. Pero no vamos a hacer las hojas de costos porque ustedes ya saben cómo se hacen, ¿cierto? Por eso vieron por ahí al principio de costos las hojas de costos, ¿sí? Es simplemente una insinuación de que se tendría que llevar por acá a las hojas de costos cuando terminemos el proceso de los CIF. Eso es todo lo que tiene que ver con los CIF, mis estimados amigos. Hasta una próxima oportunidad.